El Evangelio de este 19º domingo del tiempo ordinario está tomado de Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 33. En él se nos presenta a Jesús caminando sobre el mar. Este episodio también viene narrado por Marcos y Juan después de la multiplicación de los panes y de los peces, pero Mateo es el único que relata el suceso de Pedro, quien pide a Jesús de ir caminando hacia él sobre las aguas. El Evangelio de hoy comienza haciendo referencia a la multiplicación de los panes y de los peces. Recordemos que en el Evangelio del domingo pasado, Jesús había dado de comer a unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y recordemos también que todos ellos habían comido hasta quedar satisfechos. Por eso el Evangelio de hoy comienza diciendo, después de que se sació la gente. Después que se sació la gente, dice el Evangelio de hoy, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. El Evangelio no da ninguna razón para que a Jesús le urja que los discípulos suban a la barca y se adelantaran a la otra orilla. Recordemos que ni Jesús ni sus discípulos habían tenido ese momento de descanso que Jesús buscaba antes del episodio de la multiplicación de los panes y de los peces. De hecho, el Evangelio del domingo pasado iniciaba diciendo que Jesús se había marchado en una barca a un sitio tranquilo y apartado, pero que el gentío lo había seguido por tierra desde los pueblos. De modo que ni Jesús ni los discípulos habían tenido tiempo para descansar de las distintas actividades que desenvolvían. Probablemente este es el motivo por el cual a Jesús le urgía que sus discípulos subiesen a la barca, porque quería que descansasen un poco y que recobrasen fuerzas. Pero hay un detalle más que nos dice el Evangelio de hoy. Dice el texto, y después de despedir a la gente, Jesús subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Por tanto, el segundo motivo probable por el que a Jesús le apremiaba que sus discípulos subieran a la barca es porque quería estar a solas para orar en el monte. Jesús entonces despide a la gente, se toma su tiempo. Solo después, al final de la jornada, Jesús se retira para orar. Hay dos pasajes donde Mateo nos presenta a Jesús apartándose para entrar en oración. El primero es este, donde Jesús despide a la gente para subir a solas al monte. El segundo es en el momento de su pasión, en el huerto de Getsemaní, donde Jesús va con sus discípulos. Después de tomar consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Jesús, dice el texto, se adelantó un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Hay tres elementos que retratan la oración de Jesús en el Evangelio de hoy: la subida al monte, la soledad y el atardecer o la llegada de la noche. Digamos brevemente algunas cosas sobre el primer elemento, la subida al monte. El monte es un lugar especial de cercanía a Dios, es lugar de la manifestación divina. Mateo, por ejemplo, en el capítulo 17 de su Evangelio, nos dice que Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y luego de que apareciesen Moisés y Elías, quienes estaban conversando con Jesús, Mateo dice, una nube luminosa los cubrió con su sombra, y salió de la nube una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo. Y ya que hemos mencionado a Moisés y a Elías, podemos recordar la experiencia de Dios que tuvieron estos personajes en el monte Horeb, llamado también el monte Sinaí. El libro del Éxodo nos dice que el Señor se reveló a Moisés en la zarza ardiente en el Horeb, la montaña de Dios. Allí fue donde el Señor entregó los mandamientos a Moisés y donde ratificó su alianza.
Allí descansaba la gloria del Señor, que cubría el monte con una nube. El primer libro de Reyes que leemos como primera lectura en la liturgia de hoy nos presenta la manifestación de Dios a Elías en el monte Horeb a través del susurro de una brisa suave. Dice el texto: Entonces el Señor pasó y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas a su paso. Pero en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán, un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto, fuego, pero en el fuego no estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. El segundo elemento que retrata la oración de Jesús en el Evangelio de hoy es la soledad. Jesús busca la soledad para orar, para encontrarse con el Padre del cielo. A veces tenemos miedo a estar solos porque estamos acostumbrados al bullicio, al caos, al ir y venir a causa de la cantidad de cosas que tenemos que hacer durante el día. Pero la oración implica detenerse, dedicar tiempo a Dios, entrar en una realidad a la que usualmente no estamos acostumbrados. Tenemos que aprender a descubrir y a dar la importancia que se merece a la soledad con Dios en la oración frente al Santísimo Sacramento, cuando entramos a un templo, en la intimidad de nuestra habitación. Orar a solas, como lo hacía Jesús, no es fácil, porque supone abrir nuestro corazón, porque supone sentirnos vulnerables, porque implica ser honestos con nosotros mismos, implica ser realistas, porque no hay manera de evadir nuestra propia realidad cuando estamos a solas delante de Dios. Orar a solas a Dios implica darle la oportunidad para que hable, implica escucharle y escuchar en muchas ocasiones aquello que no queremos escuchar. El tiempo a solas con Dios en la oración es un terreno fecundo donde el cristiano tiene la oportunidad de crecer como persona, donde tiene la oportunidad de encontrarse a sí mismo, donde descubre la sabiduría de la vida que procede de Dios. La oración a solas es una escuela de vida para el cristiano. En el Evangelio de Lucas encontramos a Jesús orando a solas al Padre. En el capítulo 5, por ejemplo, después de que Jesús curó a un leproso, Lucas dice que la fama de Jesús se extendía cada vez más. Sin embargo, señala Lucas, Jesús se retiraba a los lugares solitarios donde oraba. En el capítulo 6, Lucas nos muestra a Jesús estando en oración toda la noche antes de elegir a sus discípulos. Dice el texto: Jesús se fue al monte a rezar y se pasó la noche orando a Dios. En el capítulo 22, Lucas relata cómo Jesús, habiendo llegado al monte de los olivos, se apartó de sus discípulos para orar a su Padre. Dice el texto: Llegado al lugar, les dijo: Pidan que no caigan en tentación. Se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba así: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En los Evangelios no solo encontramos a Jesús orando a solas, sino que también encontramos su invitación a hacer lo mismo. En el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, Jesús nos invita a orar a solas, pero de manera distinta a la de los hipócritas. Dice: Cuando oren, no sean como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados, para que los vea la gente. Les aseguro que con eso ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento, y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí, en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. El tercer elemento que retrata la oración de Jesús en el Evangelio de hoy es el momento en el que Jesús ora, es decir, el atardecer o llegada la noche. Después de haber anunciado la buena nueva del reino de los cielos durante el día, luego de haber obrado diversos prodigios en favor de la gente, Jesús dedica un tiempo al Padre.
También nosotros hemos de dedicar tiempo al Señor al final del día, para darle gracias por todo lo que nos ha dado, por lo que hemos experimentado y porque Él ha estado siempre a nuestro lado. Con referencia al tiempo como tercer elemento de la oración, podemos recordar que en la Iglesia tenemos la oración de la liturgia de las horas, a través de la cual dedicamos nuestro día a día al Señor. Con la liturgia de las horas nos unimos a la Iglesia en la oración de la mañana, a mitad de la mañana, al atardecer y al anochecer. En la oración de la tarde, entre otras cosas, agradecemos a Dios por la jornada que nos ha regalado y le entregamos nuestro cansancio del día, alegres de haber santificado su nombre a través de nuestro trabajo. La oración de la liturgia de las horas es un modo de orar en comunidad, incluso si a veces la hacemos en soledad. Con ella nos unimos a toda la Iglesia en las distintas horas y en diversas partes del mundo para orar continuamente y sin desfallecer. Pero volvamos al Evangelio de hoy. Mateo nos dice que la barca a la que habían subido los discípulos iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. La aparición de un viento fuerte de manera inesperada es una característica del clima en el mar de Galilea. El viento era contrario a la barca, lo cual dificultó que los discípulos, aun siendo 4 de ellos excelentes pescadores, llegasen a la orilla del mar. Era de madrugada, y los discípulos aún no habían llegado a la ribera del mar. Recordemos que Jesús había ido a orar a solas al atardecer o al llegar la noche. Si Jesús se acercó de madrugada a los discípulos que estaban en la barca, eso significa que los discípulos estuvieron un buen tiempo luchando contra el viento contrario. El evangelista Marcos es mucho más explícito al indicar el gran esfuerzo que estaban haciendo los discípulos para llegar a la otra orilla. Dice Marcos: Jesús vio que los discípulos se fatigaban remando, pues el viento soplaba en contra. Esto nos muestra la perseverancia de los discípulos en la obediencia al mandato de Jesús, quien les había ordenado de llegar hasta la otra orilla. Los discípulos habían intentado llegar hasta la otra orilla, pero sus esfuerzos no habían sido suficientes, porque la fuerza del viento contrario era mayor que la de ellos. Es entonces cuando Jesús aparece en escena. Dice Mateo: de madrugada Jesús se les acercó andando sobre el mar. Jesús se dirige a los discípulos, va hacia ellos en medio de la dificultad y ante la insuficiencia de sus fuerzas, y lo hace de una forma particular, andando sobre el mar. Jesús, que había hecho numerosas curaciones, que había expulsado demonios y que había dado de comer a más de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, ahora muestra su poder sobre la naturaleza. Un pasaje similar lo encontramos en el capítulo 9 de Mateo, donde se nos narra el episodio de la tempestad calmada. En aquella ocasión Jesús estaba dormido en la barca mientras los discípulos trataban de mantenerla a flote frente a la fuerza de la tempestad y de las olas del mar que cubrían la embarcación. Aquella vez Jesús se levantó e increpó a los vientos y al mar, produciéndose una gran bonanza. En el Evangelio de hoy, Jesús no solo camina sobre el mar, sino que después hará caminar a Pedro sobre él, para luego amainar el viento. Es decir, el poder de Jesús sobre la naturaleza y de hacer lo que ningún ser humano común y corriente es capaz de hacer, es evidente en este pasaje. Los discípulos, continúa diciendo el texto, viendo a Jesús andar sobre el mar, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Obviamente es una cosa inesperada, es inusual ver a alguien caminando sobre el mar. Los discípulos no imaginaban a Jesús en dicha escena, por eso pensaron que era un fantasma. Jesús entonces les dice: ánimo, soy yo, no tengan miedo. La respuesta de Jesús, soy yo, en griego, está escrita como yo soy. Esta expresión sirve como autoidentificación, es decir, permite que alguien se identifique
y que por eso diga, soy yo, como lo hace Jesús en el Evangelio de hoy. Pero esta expresión también se emplea para señalar la revelación de Dios cuando se entiende como yo soy. En el libro del Éxodo, por ejemplo, cuando Dios se revela a Moisés, le dice, yo soy el que soy. Es importante subrayar esto, ya que el Evangelio de hoy termina con la postración de los discípulos ante Jesús, así como con su consecuente reconocimiento como Hijo de Dios. Ellos dirán, realmente eres Hijo de Dios. Estas dos acciones por parte de los discípulos manifestarán al lector la divinidad de Jesús. Pero volvamos a la escena que estábamos comentando. Jesús se aparece de madrugada, en medio del viento que no ha dejado a los discípulos tocar la otra orilla, y se aparece en medio del miedo que sienten los discípulos. Ante estas circunstancias, Jesús alienta a los discípulos y les infunde confianza. Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Los discípulos tienen que creer que es Jesús, tienen que confiar, tienen que darse cuenta de que la presencia de Jesús disipa toda tempestad, todo viento fuerte, todo temor. En otras palabras, los discípulos tienen que tener fe en Jesús. Pedro entonces entra en dicha dinámica, en la dinámica de la fe. Por eso dice a Jesús, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre las aguas. Jesús, que ha ido al encuentro de los discípulos, ahora ante la petición de Pedro de dirigirse hacia él caminando sobre las aguas, le dice, ven. Pedro, nos dice el texto, bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Este es un acto extraordinario de fe. En la madrugada, con el viento en contra, con miedo y agotado tal vez de luchar contra el viento contrario, Pedro hace una cosa arriesgada. Deja la única seguridad que tiene y que lo mantiene a flote, la barca. Pedro baja de la barca y confía en la palabra de Jesús que le ha dicho de ir hacia él. Pedro comienza a caminar sobre las aguas, pero al sentir la fuerza del viento, dice el Evangelio, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. El viento fuerte choca contra Pedro mientras camina sobre las aguas. Esto hace tambalear la confianza inicial que Pedro mostró cuando pidió a Jesús de ir hacia él. Por eso ahora que comenzó a hundirse, Pedro alza su voz hacia Jesús y le pide que lo salve. Jesús entonces extiende la mano a Pedro, lo agarra y le dice, qué poca fe, ¿por qué has dudado? Pedro tiene fe, pero su fe aún es pequeña, es poca. La fuerza del viento ha hecho dudar a Pedro. Pedro y los demás discípulos tienen que darse cuenta que todo es posible si confían en Jesús, si creen en Él. Jesús está presente, incluso en los momentos de dificultad, pero tienen que creer. El Evangelio nos dice que Jesús y Pedro subieron a la barca y que Jesús amainó el viento. Después de esto, el evangelista Mateo nos da la clave para entender el mensaje del Evangelio de hoy. Dice el texto, los de la barca se postraron ante Jesús diciendo, realmente eres Hijo de Dios. El Evangelio de hoy entonces nos presenta el tema de la fe, nos invita a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, como aquel que está con nosotros en todo momento, como aquel que nunca nos abandona, como aquel que nos ayuda a superar los vientos fuertes y que nos extiende su mano para salvarnos. El Evangelio del domingo pasado sobre la multiplicación de los panes y de los peces ya tocaba el tema de la fe. En la segunda de las 7 enseñanzas que señalábamos, comentando dicho Evangelio, dijimos que los planes de Dios nos sobrepasan, de modo que solo nos queda confiar en Él, creer en Él, tener fe. Hicimos esta afirmación porque Jesús había pedido a sus discípulos que ellos diesen de comer a más de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Ante una empresa tan grande,
y contando con solo 5 panes y 2 peces, tocaba obedecer a Jesús confiando en su palabra, y eso es lo que hicieron los discípulos. En el Evangelio de hoy, Mateo nos vuelve a insistir en el tema de la fe, y lo volverá a hacer en el Evangelio del siguiente domingo, con la mujer cananea que se contenta con las migajas que caen de la mesa de los amos. Es decir, a través de los evangelios de estos domingos, Mateo nos hace un llamado a la fe, a creer en Jesús. Por tanto, podemos decir que el evangelio de este domingo 19 del tiempo ordinario es una invitación a creer en Jesús, a confiar en su palabra. Dios se hace presente incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida. Dejémonos guiar por Él, dejémonos salvar por Él. El Señor nunca se aparta de nosotros. Que la oración se convierta para nosotros en escuela de fe, para ir conociendo cada vez más a Jesús, para que nuestra fe se vaya fortaleciendo delante de su presencia.